La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin, acá desde la Metro, los cuarteles generales de la radio. Gracias por esos saludos espontáneos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Como que no te pagaran por hacer eso, pero muy bien. Sí, hablaré bien de ti en las evaluaciones. Gracias, profe. Bueno, bienvenidos sean todos a través de las distintas frecuencias de la radio de Arica Punta Arenas, a través del canal 194 de Zapping, a través de nuestro podcast de Spotify. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y por cierto, a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de los canales de streaming de la radio en la metrofm.cl, around the world, y también en la Metro TV, nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse, hacerse miembros también y ahí la campanita de las notificaciones para que les llegue todo lo mejor de la Metro. Oigan, hoy día les tengo un capítulo de una cuestión que aquí en Chile probablemente no se conoce, pero pucha que quería hablar de esto. Es el inicio de los Marines. Aquí es donde por primera vez van a estar en batalla. O sea, Mr. President, así ya. Si no lo conocen, yo les voy a contar lo que son las guerras berberiscas. Son unas guerras que se desarrollaron a comienzos del siglo XIX y principalmente implican o enfrentan a los, a lo que se llamaba la costa de Berberia, a la costa berberisca, o los piratas los piratas berberiscos, ¿no es cierto?, que tenían sus centros de operaciones en las ciudades de Argel, Túnez y Trípoli, respectivamente las capitales de Argelia, Túnez y Libia. Y además del sultanato de Marruecos, ¿no?, que en el fondo eran territorios que mantenían vínculos nominales con el Imperio Otomano, pero para todos los efectos eran países independientes. Y desde el siglo XVI que los corsarios berberiscos, ¿no es cierto?, habían sido actores permanentes de, lo que ustedes se pueden imaginar en el Mediterráneo occidental: robos, latrocinios, captura de personas para después venderlas como esclavos, en fin. Y era una actividad guerrera de corso permanente, pero también había piratería, había comercio de cautivos, negociaciones diplomáticas, etc. Y el objetivo económico de las guerras de la Berbería, o mejor dicho, de estos grupos, eran precisamente alimentar los mercados internos que financiaban las autoridades locales. Ahora, el tema es que cada vez que pasaban convoyes de naciones importantes, estaban ahí muertas de susto si los piratas o los corsarios los iban a atacar o no. Muchas veces habían tratados diplomáticos que impedían esos ataques y otras veces no había nada de nada. Entonces, finalmente, un país nuevo que no tenía intenciones de negociar con terroristas decide irse a la guerra contra estos corsarios, y me refiero a los Estados Unidos de América. Ahora, no van a ser los únicos, van a estar metidos los británicos, van a estar metidos los suecos, pero por cierto, el inicio del Cuerpo de Infantería de Marina en los Estados Unidos tiene que ver también precisamente con la guerra, con las guerras berberiscas. De hecho, el himno de los Marines hablan, de hecho, from the heights of Montezuma to the coast of Tripoli. From the heights of Montezuma and the coast of Tripoli. Ese es el himno de los Marines. Y efectivamente, aquí van a tener sus principales, ¿no es cierto?, sus principales primeras batallas. De hecho, debería ser al revés, desde las costas de Trípoli a las alturas de Moctezuma, porque la guerra mexicano-norteamericana es después de la guerra de la Berbería, pero no importa. Durante la primera parte del siglo XIX van a estar en guerra los norteamericanos contra los piratas de la Berbería, y efectivamente así es como se va a iniciar, ¿no?, esta guerra. Ahora, acá vamos a hablarles con más detalle de lo que fueron los pormenores de esta guerra que se extendió por casi 20 años en La Historia Sin Fin. Primero, durante la época colonial británica, en América del Norte, los barcos norteamericanos navegaban bajo la protección de la Royal Navy, ¿ya? Por lo tanto, Gran Bretaña tenía acuerdos diplomáticos con los poderes de la costa de la Berbería, y en ese sentido, cuando Estados Unidos se declara independiente y ya no tiene la protección de la Royal Navy,
Si pasaban barcos con bandera norteamericana, ahí los corsarios y los piratas hacían pebre a los barcos. Secuestraban a la gente, la vendían como esclavos, ¿no es cierto? Y los norteamericanos no consideraban que esto no podía ser. Ahora, en la década de 1780, ya cuando Estados Unidos se ha convertido en una nación independiente, estuvo el caso famoso de unos corsarios argelinos que capturaron barcos estadounidenses en el Mediterráneo, retuvieron a sus tripulaciones y le cobraron rescate a los Estados Unidos. Y de hecho, esto no lo hicieron una vez, lo hicieron decenas de veces. Estados Unidos considera que como una república libre, democrática, la imagen de ciudadanos estadounidenses esclavizados, retenidos, torturados en el norte de África era humillante, por decirlo menos. Y de hecho, lamentablemente para los norteamericanos, la marina estadounidense era una marina pequeña, mal armada, que más encima no tenía ninguna oportunidad de enfrentarse a los duchos navegantes, ¿no es cierto?, árabes que vivían en el norte de África. De hecho, al punto de que recién van a tener que esperar hacia 1787, cuando se promulga la Constitución de los Estados Unidos, en el que el gobierno federal norteamericano tenía la posibilidad de, levantar un ejército y comenzar a enfrentar el problema de la piratería de forma más coherente. De hecho, Marruecos, que va a ser un caso bien particular, porque es de los primeros países, si no el primer país en reconocer la existencia de los Estados Unidos junto con Gran Bretaña. Así que por lo menos sacamos de la ecuación a los marroquíes. Pero, de hecho, el sultán de Marruecos le ofrece auxilio a la Armada norteamericana y protección a sus buques. Uno de los tratados más antiguos que tienen los Estados Unidos es precisamente un tratado de amistad y comercio con Marruecos. Y, como les decía, es uno de los vínculos diplomáticos más antiguos de esta joven república. Pero en la relación con los otros puestos de avanzada de los piratas en Argelia, en Túnez y en Trípoli, evidentemente que no va a ser tan armoniosa como la que tenían con los marroquíes. En 1794, de hecho, el Congreso de los Estados Unidos autorizó la construcción de 6 fragatas pesadas, que en el fondo va a ser el origen de la Marina Permanente de los Estados Unidos. Con esto, con la creación de la Armada de los Estados Unidos, tenemos que no solamente aquí hay una vocación política y defensiva, sino también la intención de proteger el comercio y evitar que Estados Unidos dependiera indefinidamente de pago de tributos a poderes extranjeros, porque evidentemente que los marroquíes no iban a defender a los gringos, pero había que pagar peaje. Ahora, durante las presidencias de George Washington y John Adams, que son los dos primeros presidentes de los Estados Unidos, se optó por una política más bien pragmática, ¿no? Se firmaron tratados con los estados berberiscos, se pagaron sumas considerables para asegurar la liberación de cautivos y la protección de buques mercantes, y en términos inmediatos esta política era razonable, especialmente por una república que era militarmente débil, con un comercio vulnerable y con una marina en pañales. Sin embargo, el costo económico y simbólico fue grande. Los pagos a Argel, a Trípoli y a Túnez, ¿no es cierto?, llegaron a representar una porción significativa del presupuesto federal de los Estados Unidos. A esto hay que añadir que la lógica del tributo producía esta consecuencia de concesión, de alentar a los piratas a seguir capturando gente para cobrar más, y además los norteamericanos, que miraban con desprecio a los árabes de África del Norte, temas racistas evidentemente, consideraban que era humillante tener que estar pagando tributos si Estados Unidos era la tierra de la libertad. Hacia 1800 ocurrió el caso del capitán William Bainbridge, ¿no?, que iba al mando de la fragata USS George Washington y que fue obligado por el bey de Argel, que es el gobernante de Argel, a transportar tributos y regalos hacia Constantinopla. En el fondo llega y le dice: mire, señor comandante de barco norteamericano, que usted de la Armada, tome, va a ser mi niñito de los mandados y me va a llevar esto a Constantinopla, con la cara llena de risa, que era la capital del Imperio Turco. Y de hecho tenía que hacerlo bajo bandera argelina, es decir, tenía que arriar su bandera y poner la barrera del gobernador de Argel. Para muchos estadounidenses eso simbolizó no solamente una humillación y la degradación de una nación que había combatido por la independencia, sino que era herramienta de un poder extranjero. Y los norteamericanos, que habían jurado nunca más volver a ser esclavos, hoy día estaban agachando el moño y entregando la oreja como el que más.
El debate político se intensificó al punto de que el Partido Federalista en los Estados Unidos impulsó la construcción naval, ¿no es cierto? Pero no habían terminado, ¿no?, el problema del tributo. Si bien Estados Unidos ya tenía una marina que estaba empezando a crecer, los demócratas republicanos, los jeffersonianos en el fondo, por su parte criticaban el gasto excesivo y la sumisión diplomática. Entonces, ¿quién lo entiende? Ah, no, que están gastando mucha plata en barcos, pero no hay que negociar. Entonces, ¿qué van a hacer? Dejar que su gente las tomen prisioneros y los conviertan en esclavos, parece. Ahora, la cuestión berberisca se convirtió en un problema nacional en Estados Unidos. No se trataba solamente de proteger barcos, sino la dignidad de los ciudadanos. Era tratar de alivianar los costos del erario norteamericano y, por cierto, dejar de ser humillados por poderes que los norteamericanos consideraban menores. Jefferson, que era muy bueno para criticar por el gasto militar, no tuvo asco en enviar una parte de la escuadra al Mediterráneo, y este va a ser el inicio de la Primera Guerra Berberisca, ¿ya? Envía una fuerza naval que tenía la función de bombardear los puertos de los árabes en un espacio que originalmente estaba dominado por las potencias europeas. En el fondo, los norteamericanos se van a meter a lugares que les correspondían fundamentalmente a los europeos. Estados Unidos estaba lejos de ser una gran potencia, pero se mostró como una nación capaz de proyectar fuerza más allá del continente americano. Ahora, la primera fase de la guerra va a ser particularmente cautelosa porque los norteamericanos, los estadounidenses, están tomando el pulso en el fondo, y además tenían instrucciones limitadas, habían temas logísticos que en el fondo hacían que las operaciones no fueran decisivas ni tampoco muy largas, y fundamentalmente la guerra contra Trípoli, por ejemplo, exigía mantener barcos lejos de los puertos nacionales, abastecerlos del Mediterráneo y coordinar acciones con aliados o bases amigas. Pero si efectivamente esos aliados o bases amigas ayudaban a los norteamericanos, se iban a ganar un nuevo enemigo, con la diferencia que los norteamericanos no tenían que vivir con ellos, y las naciones que eran ribereñas del norte del Mediterráneo tenían al sur a los piratas. Ahora, en el fondo, el bloqueo de Trípoli, que es la primera gran campaña naval de las guerras berberiscas, no siempre fue eficaz. Las operaciones dependían de comandantes con un margen de iniciativa bien limitado, ¿no? Pero de todas maneras la presión naval norteamericana ayudó a presionar a los poderes berberiscos a tratar de por lo menos disminuir las incursiones. El conflicto, eso sí, para 1803 tomó un giro más dramático, porque el USS Filadelfia, que encalló frente al puerto de Trípoli, ¿no es cierto?, mientras participaba del bloqueo, termina siendo capturado, la tripulación hecha prisionera, y eventualmente la fragata quedó en manos de los tripolitanos, ¿no? La pérdida de eso sí era grave porque se trataba de una unidad naval poderosa, cara, digámoslo, que muy querida por la Armada norteamericana, y que además ahora le habían regalado un barco nuevo a los bereberes, que más encima era un barco nuevo, no tendría más de 5 o 6 años. Por eso la captura de la Filadelfia, ¿no?, se convirtió, como les decía, en uno de los episodios más conocidos de la Primera Guerra Berberisca, y eso va a llevar a que hacia febrero de 1804 se organiza una incursión particularmente audaz dirigida por el capitán Stephen Decatur. Efectivamente, un pequeño grupo de marinos y voluntarios ingresó al puerto de Trípoli, ¿no es cierto?, a bordo de una embarcación capturada con bandera tripolitana, y al acercarse al Filadelfia lo abordó y lo incendió. En el fondo fue una forma de la Marina norteamericana de decir: conmigo no, perrito, conmigo no. Pero también, aparte del efecto que tuvo la incursión, es la primera incursión de gente, de soldados de la Marina de los Estados Unidos en una incursión anfibia. Por lo tanto, es el origen lejano del Cuerpo de Infantería de Marina. Stephen Decatur se convirtió en el símbolo de una nueva marina, ¿no es cierto? Y por lo demás, con oficiales jóvenes, con una identidad militar cargadísima, actuando con iniciativa para impedir una humillación nacional. Y antes que entregarle el barco a los bereberes, los norteamericanos prefirieron incendiarlo y hundirlo. Ahora, hacia 1805, los norteamericanos y los tripolitanos firman un tratado, ¿ya? El primer tratado de paz de las guerras berberiscas, y que le pone fin a esta primera guerra. En el fondo terminó con una victoria parcial. Eso sí, Estados Unidos había demostrado que estaba dispuesto a usar la fuerza bastante lejos de su frontera y que la Marina norteamericana podía operar en el teatro mediterráneo.
pero también, y con esto logra una reducción considerable de la dependencia del tributo hacia los tripolitanos, pero el problema general no va a desaparecer, porque si bien Estados Unidos llega a un acuerdo con Trípoli y ya tenía otro con Marruecos, quedan dos puertos que van a ser un hueso duro de roer: Argel y Túnez. Efectivamente, lo que va a ocurrir es lo siguiente: a los norteamericanos les llueve sobre mojado, porque tras 1805 el Mediterráneo siguió siendo un espacio inestable. Ustedes saben que las guerras napoleónicas van a llevar al conflicto, o sea, a la famosa batalla de Trafalgar, donde la flota franco-española va a ser, pero en el fondo, una parte importante de la flota va a ser hundida en el mar Mediterráneo frente a las costas de España, Cádiz para ser más preciso, y efectivamente eso va a ser un territorio de guerra. Pero además en 1812 Estados Unidos se va a la guerra contra su antigua metrópolis, contra el gobierno de la Gran Bretaña, especialmente porque la flota norteamericana se concentraba fundamentalmente en el Atlántico y en la defensa contra los británicos, y además aquí va a haber una pelea por donde pasa la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero los corsarios berberiscos, aprovechando esto, dijeron: esta es nuestra oportunidad, la Marina norteamericana ya no está cuidando a sus barcos, es hora de atacar. Y de hecho, lo que va a ocurrir es que por lo menos el Bey de Argel va a volver a desafiar a la Marina norteamericana, y efectivamente la interrupción de los pagos, algunos cambios de gobierno local y la percepción de vulnerabilidad de los estadounidenses favorecieron efectivamente una nueva crisis, lo que nos va a llevar a la Segunda Guerra Berberisca. La situación internacional además también había cambiado para 1815, luego porque la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña termina en el año 14. Para 1815 Napoleón ya estaba derrotado, las potencias europeas comenzaron a reorganizar el equilibrio de poderes en el continente, y el presidente James Madison decidió adoptar una posición firme. El Congreso de hecho lo autoriza a usar la fuerza naval para proteger el comercio y también a los marinos estadounidenses. Y nuevamente el gobierno de los Estados Unidos, esta vez dirigido por el presidente Madison, emprende una guerra, pero que no va a tener el carácter prolongado que la primera guerra berberisca, que duró 2-3 años, sino que en este caso el objetivo era imponer rápidamente a Argel condiciones que la llevaran a abandonar definitivamente cualquier tipo de exigencia tributaria. La segunda guerra berberisca, que parte entonces en 1815, fue muchísimo más breve. La escuadra estadounidense ahora iba comandada por el contraalmirante Stephen Decatur, que después de la acción en Trípoli se ganó unos galoncitos bastante importantes y una recepción de héroes en Estados Unidos. Y en este caso la campaña fue bastante rápida y contundente. Decatur capturó varios buques argelinos, y entre ellos varias unidades importantes de la Marina Corsaria. Uno de los episodios así más relevantes fue el combate frente al Cabo de Gata, donde muere un célebre corsario que se llamaba Rais Hamidou, y de hecho que era uno de los grandes héroes de la Marina berberisca, ¿no? Y de los corsarios de Argel. La pérdida tuvo un fuerte impacto psicológico ante la población de Argel y entre el gobierno, y precisamente la rapidez de las acciones navales de los Estados Unidos dejó al gobernador de Argel, ¿no es cierto?, al Bey, con escasas opciones, y finalmente Decatur llegó al puerto de Argel en posesión de una fuerza considerable, y le exige al gobierno argelino un tratado favorable a los Estados Unidos. La negociación evidentemente fue desarrollada bajo presión de las armas norteamericanas, y ya está en una diplomacia de súplicas de: bueno, pero señor argelino, por favor, no me haga pebre, no me capture a la gente como esclavos. Para nada. Esto se convirtió en una política de imposiciones por parte de los Estados Unidos. Y efectivamente en 1815 se firma un tratado que estableció que Estados Unidos nunca más pagaría tributo en adelante, se aseguraba la liberación de prisioneros, compensaciones económicas y derechos de navegación. Y efectivamente esto fue vamos a decirlo en buen chileno, un buen poroto que se anota en la diplomacia norteamericana, pero claro, evidentemente apoyada por los cañones de la armada de Stephen Decatur. Ahora,
eventualmente va a haber un fin gradual ¿cómo se llama?, del poder de los berberiscos. Para 1830 Argel va a caer bajo el gobierno de Francia. De hecho, durante el gobierno de Carlos X, rey de Francia, ¿no es cierto?, Argelia se transforma en parte del territorio de Francia. Al poco tiempo Túnez va a ser conquistada también por los franceses, y Trípoli va a seguir siendo un estado vasallo del Imperio Turco Otomano con bastante autonomía, y recién se va a transformar en una colonia italiana para 1912. Pero efectivamente, hay que decirlo, el corsarismo berberisco va a caer ya sea por el avance de los poderes coloniales europeos, caso de Túnez y de Argelia, o definitivamente por el cese de un comercio lucrativo o de las acciones que ya no eran tan lucrativas para los piratas berberiscos, y se van a transformar en comerciantes en el fondo. Y para los Estados Unidos, ¿qué significó? Bueno, como les dije, aquí hay varias lecciones. Un valor formativo, precisamente que Estados Unidos sabe que tiene que tener una marina y un ejército lo suficientemente poderosos para enfrentar a sus enemigos. En segundo lugar, este va a ser el origen del cuerpo de infantes de marina. En tercer lugar, que la diplomacia norteamericana también sabía imponerse y no solamente suplicar, y que Estados Unidos tenía que convertirse en un poder respetado. Y finalmente, si bien Estados Unidos rechazaba el tributo berberisco como humillante, es decir, pagarle a los bereberes tributo, aceptó pagos de rescate cuando fue necesario. Defendía la libertad de navegación, pero aún era una potencia limitada que actuaba selectivamente. O sea, ir a pegarle a los bereberes no era lo mismo que ir a pegarle a los británicos y a los franceses, hay que decirlo. Condenaba el cautiverio de sus ciudadanos, pero había esclavitud en el territorio norteamericano, ¿me entienden? Entonces, bueno, son todas paradojas que eran propias de este periodo de cambios, ¿no es cierto?, que se van a dar durante el siglo XIX, pero sin lugar a dudas, este es el inicio también de la proyección internacional que va a tener la Armada y el gobierno de los Estados Unidos, primero con las guerras berberiscas y después, bueno, jugando en el fondo a ser una potencia imperial, pero eso ya es más a finales del siglo XIX. Bueno, nos ha pillado el tiempo, tenemos que irnos. Espero que les haya gustado este capítulo sobre las guerras berberiscas, pero no nos vamos, eso sí, sin antes mencionar esa voluntad de acero de nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. 3/4 de siglo llevan estando presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria de la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Ustedes necesitan acero, perfiles, todo lo que quieran. En Carlos Herrera lo van a encontrar. Su nombre al día de hoy sigue siendo sinónimo de confianza, de experiencia y de compromiso con sus clientes. Descubran su trayectoria, pónganse en contacto con ellos a través de www.carlosherrera.cl, porque la historia del acero de Chile es Carlos Herrera. Y nos vamos. No se olviden, campanita de las notificaciones, seguir al canal de la Metro en la Metro TV, y nos vemos en un próximo capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y si Dios quiere, nos vemos pronto. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.